en torno a este Muchísimas proyecto de ley. gracias, Ya señor está el presidente. Muy buenas asambleísta Fernando tardes, señoras, Flores. señores legisladores. Muchísimas gracias. Eh, Quiero iniciar, señor presidente, por un tema que creo que hay que recordarle a los señores legisladores. Nuestra Constitución, en el artículo 100, perdón, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 163, en concordancia con la Constitución de la República, claramente establece las causales para destituir a un legislador. No podemos nosotros en la Ley Orgánica de la Función Legislativa cambiar eso. Si desean incrementar los motivos, con razón además, porque hay razones para poder presentar unas iniciativas para que se pueda reformar la Constitución y las causales establecidas en la Constitución que se replican en la Ley Orgánica de la Función Legislativa sean más amplias, perfecto. Pero no puede ser posible que los legisladores, quienes estamos haciendo la ley, no conozcamos la jerarquía que tiene la Constitución sobre las leyes orgánicas, sobre las leyes ordinarias, sobre reglamentos. Todo debe partir del ámbito constitucional. Por más que tengamos buenas intenciones, por más que queramos, no es justo que esta ley se trate de manipular de esa manera, señor presidente. Espero que los colegas legisladores definitivamente hagamos lo que tenemos que hacer como corresponde. Una de las preocupaciones que tengo, estimados colegas legisladores, señor presidente, es el veto que tiene el presidente de la República sobre la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el periodo 2009-2013, los legisladores logramos una reforma integral a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hasta ese momento, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no podía ir al Ejecutivo para ser vetada. Por una sencilla razón, esta ley regula nuestro ámbito de competencia en el ámbito de fiscalización. Indudablemente una ley que va a ponerle al Ejecutivo, quien es por mandato constitucional sujeto de fiscalización por el Pleno de la Asamblea Nacional, no puede ser quien nos vete nuestra propia ley. Pero en ese entonces, cuando perdieron la mayoría en ese momento en la Asamblea Nacional, éramos 127 legisladores y con 63 votos se logró aprobar esa reforma. Y el entonces presidente de la República, el expresidente Rafael Correa, mandó a la Corte Constitucional a que se pronuncie si es que esa ley tenía que ser llevada al Ejecutivo para su revisión y en el caso de ser necesario vetarla. Nosotros podemos en este momento, señores, señoras legisladores, trabajar la mejor ley porque creo que tenemos la mejor intención de que esta ley ya no sea una ley presidencialista, que no sea una ley que dependa del señor presidente de turno en la Asamblea Nacional para poder sesionar, para poder iniciar los juicios políticos, es decir, para ejecutar las dos principales razones constitucionales que tenemos los legisladores, que es la de legislar y la de fiscalizar. Podemos tener toda la buena intención de cambiar esto para que la próxima Asamblea Nacional no venga atada a las manos para que pueda legislar como corresponde. Para que el poder o los poderes que constitucionalmente esta Asamblea puede iniciar procesos de fiscalización, los cuales podrían terminar en juicios políticos con la destitución de las autoridades de todos los poderes que nosotros tenemos esa obligación constitucional de hacer la fiscalización, vaya a ser vetada por el Ejecutivo. ¿Qué pasa, señores legisladores, si en este momento nosotros aprobamos esta ley? Va al Ejecutivo y la veta totalmente como lo hizo con el Código de Salud. No la podremos topar nosotros durante un año, tampoco esta ley orgánica, y simplemente dejaremos en las mismas condiciones a nuestros colegas que van a venir nuevamente en representación
de los ecuatorianos. Yo, señor presidente, me voy a permitir elevar a moción que el Pleno de esta Asamblea Nacional disponga al presidente de la Asamblea Nacional que envíe una consulta a la nueva Corte Constitucional para que se pronuncie si esta ley pasa o no al Ejecutivo para su revisión y el veto respectivo. En lo personal, considero que no puede ser vetada la ley por quienes nosotros tenemos la obligación constitucional de fiscalizar. Por eso, señor presidente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, elevo a moción que este Pleno haga la consulta respectiva a la Corte Constitucional previa a la aprobación de esta importante ley. Una ley, como vuelvo a manifestar, que las hemos construido ahora por las vivencias que tenemos dentro de la Asamblea Nacional y que hay que formarla a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, respetando la democracia, la conformación de las comisiones, cómo se va a aprobar y cómo se van a elegir las autoridades y las propias autoridades que van a ser sujetas a fiscalización de los 137 legisladores. Esta ley es muy importante para que el primer poder del Estado pueda cumplir con su rol constitucional de legislar y fiscalizar. Y definitivamente tengo temor, señor presidente y estimados colegas legisladores, de que esta ley sea vetada. ¿Por qué no les conviene en este momento una reforma a esta ley? Ley que nos ha tenido atados para poder hacer nuestro trabajo fiscalizador. Hoy en día, estimados colegas legisladores, el tiempo una vez más me ha dado la razón. Cuando vemos las declaraciones del ex asambleísta Mendoza y de su grupo y su entorno de asesores, cómo se vendió, y es así, se vendió el voto para salvar a la señora Diana Tamaín del juicio político que debía haber conocido este Pleno. Y que este Pleno debía haber tomado esa decisión, señor presidente, estimados colegas legisladores. Lo dijimos en su momento. Se negoció el voto para salvar a la señora Diana Tamaín. Y vamos a iniciar un nuevo proceso con los nuevos elementos que tenemos en este momento. Como siempre lo he dicho, señores legisladores, el tiempo me dará la razón. Alguna ocasión me permití elevar la moción que para destituir a un legislador se requieren las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea Nacional, porque era lo lógico, era lo legal, era lo legítimo. Y me atacaron por todos lados, las redes sociales, los legisladores. Recibí un ataque permanente a tal punto que tuve que retroceder en ese sentido. Y hoy estamos plasmando en la Ley Orgánica de la Función Legislativa por varias bancadas que sea por las 2/3 partes, porque así corresponde, porque eso es lo legal, es lo legítimo. Pero la coyuntura pudo más, y por eso es importante dejar en esta ley establecida claramente esta y otras cosas, señor presidente y señores legisladores. Me he permitido enviarle a la ponente de esta ley, a la asambleísta Jimena Peña, varias propuestas que felizmente han sido recogidas, la mayoría, unas en totalidad, otras en gran parte, porque lo que se busca es darle al legislador las herramientas necesarias para hacer su trabajo y que no haya ningún impedimento y trabas en cuanto a esos vacíos en la ley que permitían manipular las cosas. Hoy vamos a dejar claramente establecidos los tiempos después de que presentemos los elementos para un juicio político, cómo se debe dar. Y una legisladora que me antecedió en la palabra fue muy clara, y es verdad. Los juicios se comenzaron a tomar en cuenta sin ningún control. Hay orden de pedación en las cosas, señores. Había juicios anteriores al que estamos tratando en este momento en la comisión de fiscalización, o que están tratando mis colegas. ¿Por qué se saltó el procedimiento? Esas son las cosas que está tratando de corregir
esta ley orgánica de la función legislativa, nuestra ley, la que nosotros nos va a regular y va a regular el funcionamiento a la próxima Asamblea Nacional. Por eso, señor presidente, una vez más me permito elevar a moción que el Pleno de la Asamblea Nacional solicite a la Corte Constitucional se pronuncie al respecto si es que debe o no debe ser vetada esta ley. Muchísimas gracias, señor presidente, y le pido que someta a votación la moción. Gracias, asambleísta Flores. Muchos de los criterios planteados por usted estoy de acuerdo, pero no puedo dar paso a la moción planteada por usted, ya que lamentablemente esto generaría vicios en el proceso.